Buenas tardes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este webinar que desde hace rato estábamos esperando. Me parece que desde que habíamos comenzado toda la serie de temas de astronomía, astrofísica y empezamos a hablar que íbamos a estar con el tema de cosmología, este webinar ya prácticamente había sido pedido desde hace rato. Así que para nosotros en el Observatorio Micro-Macro es un honor presentar este tema, materia y energía oscura, que va a estar a cargo del maestro Raúl Enríquez. Raúl Enríquez es estudiante de doctorado en ciencias físicas, está en la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Ciencias en Física y Matemática en México. Bueno, más o menos ahí el trabajo de graduación que está haciendo, su tesis está relacionado con el estudio del fondo cósmico de radiación. Además tiene un máster universitario en astrofísica con la especialidad en teoría y computación. Así que para los que les gusta combinar esas temáticas, pues aquí tenemos a alguien que es especialista. Ese máster lo hizo en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, y obviamente tiene una licenciatura en física por la Universidad de El Salvador. Actualmente es profesor a tiempo completo en la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador, y bueno, tiene mucha experiencia en la parte de divulgación y pues para mí es un honor que esté acompañándonos. Desde hace rato ya habíamos hecho ahí algunos contactos para que él pudiera hacer una presentación en el Observatorio Micro-Macro. Es una persona que le gusta muchísimo la divulgación, así que bienvenido, Raúl, gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, que todos nuestros científicos salvadoreños sean parte de esta comunidad y que puedan llevar toda su pasión a las personas que siguen las actividades de astronomía en el país. Bienvenido, Raúl. Este espacio es tuyo. Ok, muchas gracias, Brisa, por la presentación y agradecerles por la invitación que me hicieron para hablar un poco de este tema que me apasiona bastante. Bueno, como ya escucharon, el webinar es sobre materia y energía oscura. Les voy a hablar un poco de la historia, cómo fue que se descubrió estos fenómenos que se han convertido en algo de interés a nivel popular. Antes de comenzar con la introducción ya de la charla en sí, me gustaría hablar un poco del contexto. En el contexto antes del descubrimiento de lo que se conoce como materia y energía oscura. Entonces, algo muy interesante que me gusta mencionar a mí es que a inicios de 1900, voy a hablar de 1900, debido a que los fenómenos de materia y energía oscura se descubrieron en ese siglo. Entonces, antes del descubrimiento de esos fenómenos, tenemos que a inicios de 1900 ya se tenía muy bien establecido la teoría de la gravedad a nivel macroscópico. Eso fue gracias a Isaac Newton y también algunas cosas que hizo Galileo Galilei. Isaac Newton había formulado ya una teoría muy bien establecida de la gravedad y que culminó con un trabajo muy amplio y muy general y muy interesante por Albert Einstein con su teoría de la relatividad general. Con esta teoría, Albert Einstein corrigió algunos errores que habían en la teoría de Newton y amplió el conocimiento para fenómenos más extremos, como por ejemplo lugares del espacio donde hay mayor densidad de masa, y ustedes pueden pensar en fenómenos como agujeros negros. O sea, no se puede pensar en aplicar las leyes de Newton a fenómenos como agujeros negros, sino que este es algo que emerge naturalmente en la teoría de la relatividad general de Einstein, que se estableció en 1915. Luego,
Por otro lado está la otra fuerza macroscópica, que es el electromagnetismo. A mediados de 1800 se estableció lo que se conoce como la unificación de la fuerza de la electricidad y la fuerza del magnetismo, gracias a Clerk Maxwell, quien dio el cuerpo matemático y unificó algunas ideas que ya se habían establecido. Y de nuevo, Albert Einstein en 1905 corrigió también algunas cosas que no se habían tomado en cuenta, también unos fenómenos extremos como velocidades cercanas a la luz y etcétera, a la teoría del electromagnetismo. Entonces, Albert Einstein fue clave para establecer ya una teoría tanto del electromagnetismo como de la gravedad a nivel macroscópico, es decir, que cualquier fenómeno natural que se encontrara, por ejemplo, a escalas humanas o a escalas del universo, tendrían que ser explicadas por esas teorías macroscópicas. Por otro lado, eso fue por el lado de la física. Por el lado de la astronomía tenemos algo que es muy, muy interesante y si a ustedes les interesa la historia de la astronomía, pueden averiguar un poco más de lo que se conoció como el Gran Debate. Esto fue en 1920 y de hecho, ahora que estaba escribiendo, de hecho, ahorita que estaba... ahorita que estaba escribiendo esta presentación, fue que recordé que justo se cumplía el 100 años de este gran debate. Ok, creo que no se está viendo mi presentación, Lisa. ¿Hola? Creo que no se está viendo mi presentación. Ya, ok, en este momento verificamos. Estabas recordando un dato, dice, del gran debate. Sí, de hecho, hoy que estaba escribiendo la presentación, me di cuenta recordé que el gran debate, lo que se conoce como el gran debate en astronomía, aconteció justo hace 100 años. Entonces, me parecía que hubiese sido interesante dar una plática sobre ese acontecimiento que fue fundamental para para entender el verdadero tamaño del universo. Ok, ¿podrías darle compartir? Ok, ahí estamos. Muy bien. Entonces, como les comentaba, les había hablado ya de esas 4 personas que fueron importantes para lograr establecer una teoría tanto del electromagnetismo como la gravedad a nivel macroscópico. Por otro lado, del lado de la astronomía, es importante ver el contexto de este acontecimiento. En 1920 se estableció lo que se conoce como el Gran Debate. El Gran Debate era sobre las dimensiones del universo. Por un lado, se creía de que el universo
tenía un tamaño como el de la Vía Láctea. O sea, la Vía Láctea ya se había observado, ya sabíamos que pertenecíamos, nuestro sistema solar pertenecía a la Vía Láctea. Entonces, la pregunta era sobre si el universo era simplemente la Vía Láctea o teníamos que tomar en cuenta que era mucho más grande. Entonces, este gran debate que fue muy divulgado en la radio, en los periódicos, entre dos astrofísicos, Shapley y Curtis. Entonces, por un lado, Shapley creía o en base a su investigación en astronomía, él pensaba de que el universo era nada más, o sea, tenía un tamaño como el de la Vía Láctea. Entonces, aquellos objetos que se miraban a través de un telescopio tenían que estar dentro de la Vía Láctea. Eso quiere decir que nuestro universo tenía una dimensión, digamos que no tan enorme, por así decirlo. Pero por otro lado estaba Curtis, quien decía de que los objetos que habían sido catalogados como nébulas, nébula viene del hecho de que se miraban así como borrosos en el telescopio. Entonces él argumentaba de que no, que según el análisis que él había hecho con cefeidas se utiliza para medir distancia. Entonces él planteaba de que no, de que esos elementos eran parecidos a la Vía Láctea, de hecho, y que estaban fuera de la Vía Láctea. Entonces, al decir eso, de que eran objetos como como la Vía Láctea, entonces eran objetos muy grandes y para lo que se lograba observar tenían que estar muy lejos. Entonces, eso nos daba una idea y cambiaba el paradigma. El paradigma realmente era de que nuestro universo era la Vía Láctea como tal, y con eso había un cambio de paradigma, de que el universo era mucho más grande de lo que se planteaba. Y esto no fue tan fácil de resolver. Ya voy a mencionar cómo es que se resolvió este gran debate. Y bueno, después de muchos progresos en la física, no voy a comentar todo, pero pues básicamente fue el desarrollo de la mecánica cuántica y desarrollar a nivel subatómico teorías que describieran los diferentes fenómenos que acontecen a ese nivel, a esa escala. Y ahí aparecieron dos interacciones importantes. Aparte de la electromagnética y la gravitacional, apareció la fuerte y la débil. La fuerte y la débil no son parte o no tienen relevancia a nivel macroscópico, y por eso fue muy complicado establecer su naturaleza. No fue hasta el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces, lo importante de todo esto es entender de que cualquier fenómeno que surja en la naturaleza tiene que ser explicado por estas cuatro interacciones. Y por otro lado, también mencionar de que tanto la interacción fuerte, la interacción débil, la interacción electromagnética tienen su explicación, se podría decir así, a nivel cuántico. Pero por otro lado, la gravitación ha sido una interacción que hasta la fecha no hay una teoría cuántica gravitatoria. Entonces, eso es bien importante porque obviamente vamos a tener que hablar de la energía oscura y la materia oscura, que son fenómenos de naturaleza gravitacional. Bueno, y ese es un muy breve resumen de lo que se conoce como el modelo estándar de partículas. Aparte de las cuatro interacciones que mencioné anteriormente, el modelo estándar de partículas es la teoría fundamental que describe toda la materia que existe. O, bueno, entre comillas, porque vamos a tener que tomar en cuenta lo que se conoce como materia oscura.
Entonces, las partículas fundamentales son clasificadas en este esquema de lo que se conoce como modelo estándar, como fermiones y bosones, es decir, toda la materia se compone de fermiones y los fermiones interactúan a través de bosones. Los fermiones fundamentales son quarks y leptones. Para tener una idea, por ejemplo, los quarks y leptones son los elementos más fundamentales, es decir, aquellos que creían los griegos que eran los átomos. Entonces, en nuestra era, los átomos de los griegos son los quarks, son aquellos elementos que en principio son indivisibles y componen toda la materia. Se suelen agrupar en tríos y para formar, por ejemplo, protones y neutrones. Entonces, un protón está formado por 3 quarks y un neutrón está formado por 3 quarks. Hay otros componentes de la naturaleza que no son, son indivisibles, que son los leptones, son fundamentales. Entonces, por ejemplo, un electrón es un leptón y así, ¿verdad? Por otro lado, los bosones son aquellos que se conocen como los mensajeros, es decir, aquellos que llevan la información de las interacciones. Por ejemplo, entre dos cargas positivas, quien lleva la información es un fotón. Entonces, un fotón es un bosón dentro del marco de la teoría electromagnética. Y bueno, ese es un resumen bastante breve. Y todo esto es para entender de que toda la información que obtenemos de los objetos en el universo proviene de radiación electromagnética. Entonces, eso es bien importante porque todo lo calibramos con lo que sabemos de la teoría electromagnética. Y cómo se relacionan esos con las otras 3 interacciones. Entonces, siempre tienen que comprender de que cualquier fenómeno que se dé en la naturaleza, que se observa en la naturaleza, tiene que ser explicado por esas interacciones y por esas partículas. Y eso va a ser muy importante para entender por qué la materia oscura y la energía oscura siguen siendo un problema no resuelto hasta la fecha. Esto lo he puesto dentro de la introducción porque es importante tener siempre en cuenta qué es lo que observan los astrofísicos, los astrónomos. Y es toda la radiación electromagnética, quiere decir la información que nos llega para analizar, viene en forma de radiación electromagnética. Y como quizás muchos de ustedes saben, la radiación electromagnética se divide en rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz óptica, luz infrarroja, radio y microondas. Y todos los telescopios o todos los observatorios a nivel de astronomía están diseñados, bueno, tanto en tierra como en el espacio, están diseñados para observar todo este espectro electromagnético, sacar información, meterlas en modelos y esos modelos tienen que responder dudas. Y ahí es que se ha comprendido la mayor parte de los fenómenos que ha hablado, por ejemplo, en los en vivo, Brisa, o en los que han hablado en otro webinar, agujeros negros, radiación de Hawking, galaxias con núcleos activos, etc. Entonces, esto para tener en cuenta de que, por ejemplo, una galaxia la puedo observar en radio, en infrarrojo, en óptico, en ultravioleta, en rayos X, y cada uno de estas observaciones en diferentes longitudes de onda me va a dar información de su composición, de la masa que está componiendo esta galaxia y incluso también de su dinámica. Y también tener en cuenta de que se justifica que hay detectores fuera fuera de la Tierra debido a que nuestra atmósfera opaca, por ejemplo, los rayos X y los ultravioletas, que son rayos muy energéticos y que, por ejemplo, pueden dañar. Entonces, la atmósfera opaca eso.
y por eso el visible es tan, o sea, el rango del visible sí es transparente en nuestra atmósfera y por eso es que hay muchos observatorios en el visible. Por otro lado, el radio también es observado muy bien desde la Tierra. Y bueno, voy a hablar un poco de la historia que nos va a ir orientando en sí al descubrimiento de la materia y la energía oscura. Esto de la historia de la materia oscura y de la energía oscura comenzó muy temprano en el 1900. De hecho, empezó con Edwin Hubble en 1929. De hecho, algo bien importante es que Edwin Hubble, con la observación que hizo, con esta observación de 1929, fue el que resolvió el gran debate, lo que se conocía como el gran debate. Se resolvió, ¿por qué? Porque él estableció que efectivamente todas esas nébulas, lo que se conocía como nébulas, realmente eran objetos que están fuera de nuestra Vía Láctea. Entonces, se logró comprobar de manera científica de que nuestro universo es mucho más grande de lo que pensábamos. Entonces, por ejemplo, algo bien importante de Hubble es que él descubrió que el universo se expande y encontró lo que se conoce como la ley de Hubble, es decir, que a mayor distancia están las galaxias de nosotros, hay una proporcionalidad y lo que hace que éstas tengan mayor velocidad. Entonces, por ejemplo, en esa gráfica que he puesto es la gráfica original que presentó Hubble con estos resultados y ahí se pueden ver cada uno de esos puntos es una galaxia que está a una distancia y eso me da una velocidad. Entonces, a mayor distancia, mayor velocidad. Entonces, eso dio origen a lo que se conoce como la expansión del universo. Entonces, algo muy importante es ver las escalas que están ahí de distancia. Estamos hablando de 1 millón de parsec. Entonces, eso es para entender de que esto fue muy complicado de observar la expansión del universo debido a que estamos hablando de distancias muy grandes. Y se logró debido a que Hubble tenía acceso a uno de los telescopios más grandes, si no el más grande de la Tierra en ese momento. Él logró tener el privilegio de poder observar que el universo se expandía. Eso fue en 1929. Por otro lado, en 1933, Zwicky con otro astrónomo logró detectar ciertas velocidades de algunas galaxias dentro de un cúmulo. Es decir, ya después de 1929 ya se hacían observaciones de lo que se conocía como nébulas, ahora ya se conocían como galaxias y ya se estudiaban estas galaxias dentro de cúmulos. Ustedes saben, o como lo he visto en alguna de las ponencias que se han dado en el Observatorio Micro-Macro, de que las galaxias se agrupan de manera gravitatoria en cúmulos, es decir, son grupos de galaxias. Entonces, Zwicky en 1933 observó las velocidades de 8 galaxias en el cúmulo de Coma y encontró que su velocidad, la velocidad de dispersión, es decir, la velocidad de esta galaxia, era muy grande, era mucho más grande de lo que se podía esperar. Para tener una idea, él encontró una velocidad de 100.000 kilómetros por segundo de estas galaxias en este cúmulo. Entonces, para poder justificar esas velocidades, la densidad media del cúmulo tendría que ser 400 veces mayor. Entonces, eso quería decir de que algo estaba fallando, o las observaciones de Zwicky o el modelo. Y el modelo es un modelo, por ejemplo, un modelo bastante fácil, se podría decir, o sea, simplemente aplicando
las leyes de Newton, por ejemplo, la ley gravitacional de Newton, es entender que esas velocidades se justifican solo si hay más masa dentro del cúmulo. Eso fue en 1933, es decir, ahí había una primera incongruencia con masas. Y en 1975, muchos años después de las observaciones de Zwicky, en 1925 aparece Vera Rubin, otra astrónoma que se hizo muy famosa por estas observaciones. Ella, fíjense que cómo es el progreso de la astronomía y de la astrofísica. Ya no simplemente se observaban galaxias alrededor de cúmulos, sino que ahora ya se observaban los componentes de la galaxia. Ya se podían analizar velocidades radiales de la galaxia. Es decir, por ejemplo, yo podría tomar una galaxia como tal e ir identificando por métodos, por ejemplo, con lo que se conoce como el efecto Doppler, a través de espectrógrafos, analizando ciertas líneas de emisión a diferentes radios y poder traducirlo eso en velocidades. Entonces, Vera Rubin calculó que la curva de velocidad de rotación de la galaxia Andrómeda encontró un comportamiento inesperado de la curva a grandes radios. Es decir, por ejemplo, en esta gráfica que ustedes observan, ella graficó diferentes velocidades a diferentes radios y eso le daba la velocidad. Entonces, la curva esperada, según de nuevo un modelo que relacione masa y velocidades, la curva esperada era la que aparece ahí abajo. Debido a la materia luminosa, obviamente estamos hablando de materia luminosa porque es la que logran observar los astrónomos o los astrofísicos, pero sin embargo la observación fue la curva que está un poco más arriba. Entonces, de nuevo, había una discrepancia que relacionaba materia no observada con fenómenos de velocidad. Y aquí tienen un ejemplo. El comportamiento esperado no es nada más que el comportamiento que se observa en los planetas girando alrededor del Sol. Es decir, objetos que están más cerca del centro de rotación giran mucho más rápido que objetos que están más lejanos. Tenemos el caso del sistema solar. Mercurio tiene una velocidad orbital mucho mayor que la Tierra, y la Tierra tiene una velocidad mucho mayor que Plutón. Esto tiene que ver con algo en física que se conoce como la conservación del momento angular, que relaciona radio, relaciona masa y relaciona velocidad. Sin embargo, las observaciones lo que dan es la gráfica que aparece en la derecha, es decir, a mayor radio no necesariamente es menor velocidad, sino que incluso es mayor velocidad. Cada uno de los puntos del lado derecho son estrellas. Ahí aparece el Sol a cierta distancia del núcleo de la Vía Láctea y tiene esa velocidad. Entonces, tendríamos que observar, la gráfica derecha tendría que ser como la gráfica izquierda. Entonces, de nuevo, esto representaba algo muy problemático para justificar. Y ustedes tienen que recordar de que las observaciones, así como en la física fundamental, los experimentos siempre dictan qué es lo que se tiene que describir en las teorías. Entonces, por ejemplo, después de las observaciones de Vera Rubin se hicieron muchísimas más observaciones y se obtuvieron para diferentes galaxias, se obtuvieron curvas similares. Entonces, no era un fenómeno que acontecía en Andrómeda, sino que era un fenómeno que al parecer era universal. Entonces, con esto se concluyó o se llegó a un consenso de que pareciera que debería haber más materia no visible alrededor de la galaxia. Es decir,
había más material que no era lumínico y que tenía que estar ahí para poder justificar estas velocidades, porque si no, este sistema no sería estable. Y sabemos que sí es estable porque, por ejemplo, el Sol es estable en la Vía Láctea y se logra observar lo mismo en las diferentes galaxias. Entonces, para una observación similar tenemos dos curvas. Una curva es la observacional, la de la izquierda, y por otro lado la curva hipotética, o que tendría que ser según nuestro modelo de gravedad. Entonces, ese fue un indicador de que algo pasaba y un indicador de que nos daba la pauta de lo que se conoce ahora como materia oscura. Eso fue acorde a lo de la materia oscura. Habíamos dejado lo de la expansión del universo desde Edwin Hubble ahí quieto, y no fue hasta 1999 que Rees, Smith y Perlmutter, y fueron muchos más investigadores, estos fueron los principales del equipo que investigaron la expansión, pero no solo una simple expansión como lo describió Hubble, sino que una expansión acelerada del universo. Y ellos llegaron a esa conclusión por medio del estudio de supernovas tipo A, 1A. Cabe señalar de que esta técnica es mucho más reciente que el estudio de, por ejemplo, que hizo Edwin Hubble. Edwin Hubble utilizó cefeidas, que son, bueno, cefeidas, y ahora en la actualidad las supernovas de tipo A son lo que se conocen como candelas estándar. Las candelas estándar en astronomía sirven para medir distancias. Sería algo así como reglas, como un metro o una regla que ustedes utilizan para medir distancias. Entonces, ya el estudio de supernovas permitía ir a distancias muchísimo más grandes que las que lograba Edwin Hubble. Edwin Hubble no logró encontrar ninguna indicio de expansión acelerada del universo. Entonces, este descubrimiento llevó a que ellos tres ganaran el premio Nobel en 2011, si no me equivoco. Entonces fue un descubrimiento de nuevo muy trascendental. De hecho, tuvo que ser comprobado paralelamente por otro equipo que no se llevó el premio Nobel, pero que llegaron a resultados similares, analizando supernovas de tipo 1A por medio de observaciones. ¿Qué son? Bueno, así de manera general, las supernovas de tipo 1A son sistemas binarios que está compuesto por una enana blanca. La enana blanca son objetos astronómicos muy densos, donde está la materia muy concentrada. Entonces, su otro componente es una estrella, se podría decir, normal. Entonces, la enana blanca succiona el material o acreta el material de la otra estrella y llega a un punto de inestabilidad hidrodinámica y explota. Y lo que en óptica se observa es la imagen de la derecha. Es una explosión de supernova, lo que se conoce como una explosión de supernova, y lo que fue observado por culturas ancestrales, por culturas anteriores, y han sido detalladas como explosiones muy, muy intensas. Entonces, esa explosión se tiene muy bien caracterizada y sirven para dar distancias estamos hablando del orden de 100 megaparsec. Habíamos visto que Edwin Hubble hablaba de distancias de megaparsec, 1 megaparsec, 2 megaparsec, pero ya con esta técnica de supernovas tipo 1A se pueden llegar al orden de 100 megaparsec y poder encontrar indicios de aceleración del universo. Entonces, de nuevo, del lado de la energía oscura,
se dice que existe un tipo de energía asociada a una fuerza repulsiva que actúa a grandes escalas. Entonces, ahí podemos ver en esa gráfica de que los datos de la supernova nos dan información de que el universo se está acelerando. Esto es con modelos de la gravedad, por ejemplo, relatividad general. Es decir, para las distancias en las que se están moviendo estas supernovas, según esto, el universo se está acelerando. Si las supernovas aparecieran dentro de, por ejemplo, al día de hoy, ahí está marcado el día de hoy, si el día de hoy y observaciones del pasado estuviesen sobre la línea roja, entenderíamos que el universo recolapsaría en el futuro. Entonces, y eso es como lo más intuitivo que tendría que parecer, simplemente porque existe materia y la materia al fin y al cabo se termina contrayendo. Entonces el universo tendría que irse desacelerando y en el futuro recolapsar. Entonces, y bueno, al día de hoy existe un sinfín de observaciones que de nuevo traen información de que tiene que haber dos componentes que no se habían tomado en cuenta en la naturaleza. Por un lado, la energía oscura, o lo que se conoce como energía oscura, que sería un tipo de energía repulsiva, y lo que se conoce como materia oscura, que sería un tipo de materia no lumínica. Raúl. Sí, sí, sí. Hola, bueno, quizás para ir poniendo un poco en contexto con lo que has estado mencionando, me llama la atención eso que todavía, a pesar de todos los datos que se tienen, según comprendo, o sea, al final esa aceleración que estamos visualizando con las galaxias, prácticamente la explicación que se puede dar es a través de la energía y materia oscura, aun cuando no sepamos qué es. Sí, es la explicación que se da según el modelo, porque también es bien importante, ¿verdad? Hay que acomodar a las observaciones, hay que acomodar un modelo que explique. Y ya voy a hablar un poco del modelo, que en el modelo se explica por medio de una energía oscura y una materia oscura, que se da algún tipo de descripción así macroscópica de lo que puede ser, pero no hay una descripción microscópica, una justificación de qué son. Bueno, voy a aprovechar para mencionar los saludos que tienes de aquí de tus seguidores. Bueno, aquí está saludando a Eric Joel Hernández. Bueno, que da las gracias por este webinar, dice Mercy Portillo, que ya sabes quién es. Sí, sí, saludos. Ok, dice que te está viendo desde Mexicanos. Eric Arevalo, que es miembro de la Asociación de Astronomía, creo que ya en algún momento estuviste interaccionando con los chicos de ASA UDB. Sí, 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 bueno, saludos también. Bueno, Eric Joel Hernández, que menciona sobre el Hubble y el telescopio en el Monte Wilson. Nos están diciendo desde dónde nos están sintonizando, él está en Los Ángeles y él nos ha estado comunicando acerca de los incendios que hay allá. Sí. Y el observatorio en el Monte Wilson. Así. Bueno, prácticamente hasta ahora, hasta esta fase en la que estamos de la presentación, prácticamente estamos viendo todo un contexto histórico a partir del cual se va generando todo este modelo. Sí. Ok. Sí, básicamente para contextualizar bien qué entendemos por energía y materia oscura. Ok, bueno, seguimos entonces. Vamos a esperar ahí a los demás comentarios. Gracias. Ok. Sí, entonces lo importante es entender que al principio les hablé de que toda la información o la mayoría de información que le llega al astrónomo o al astrofísico es por medio de radiación electromagnética. Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes ya saben de que
o si no saben, ya en este siglo ya se están haciendo observaciones por medio de radiación gravitatoria, pero digamos que eso está todavía en pañales si queremos estudiar energía oscura y materia oscura, pero dentro de 100 años probablemente ya las observaciones de radiación gravitatoria ya sean algo cotidiano. O sea, el primer descubrimiento importante de radiación gravitatoria fue la colisión de dos agujeros negros que se dio en el 2015 por el Observatorio Laico. Pero digamos que observaciones de fotones del universo nos dicen eso, ya sea observaciones de cúmulos de galaxias, ya sea estudiar ópticamente la estructura a gran escala del universo o el estudio también de cúmulos, pero usando rayos X, o por otro lado, estudiar el universo en el rango del microondas, que es lo que se conoce, por ejemplo, como el fondo cósmico microondas, que son fotones que podemos estudiar hoy en día, que tienen información cuando el universo tenía apenas 300.000 años, más o menos. Entonces, cuando el universo era muy joven. Y bueno, para ir terminando todo este contexto histórico, se ha llegado a un consenso, o sea, los científicos han llegado a un consenso de que sí, efectivamente hay dos fenómenos en la naturaleza que son muy importantes en la explicación de las observaciones. Por un lado, la materia oscura es una forma de materia que no puede ser detectable de manera directa, sino que ha sido detectada de manera indirecta y que interactúa muy débil o quizás no interactúe de manera electromagnética. Y su influencia gravitacional ha sido extremadamente importante en la evolución del universo. Y eso es porque se ha podido estudiar de manera numérica qué papel ha jugado la materia oscura. Es decir, el universo, si a una simulación que se base en el modelo, por ejemplo, de la relatividad general, si mi universo no tiene el componente de materia oscura como tal, el universo no termina evolucionando como lo que yo observo ahora en día. Entonces, por otro lado, la energía oscura. El consenso de energía oscura es algo quizás un poco más difícil de explicar, pero es una forma de energía que tampoco no se ha detectado de manera directa y que se asocia a una fuerza de tipo repulsiva que causa esa expansión, la expansión acelerada del universo. Entonces, esto es bien importante porque una fuerza de tipo repulsiva es como una fuerza contraria a la fuerza gravitatoria. Entonces, eso es muy difícil de comprender, o sea, que exista en la naturaleza. Y otra cosa importante es de que ambos componentes, tanto materia como energía oscura, tienen sus escalas de efectividad, es decir, por ejemplo, yo tengo que ir a observaciones del orden de 100 megaparsec para poder observar la influencia de la energía oscura, o tengo que irme a escalas de observaciones de galácticas para ver el efecto de la materia oscura. Entonces, algo muy importante de lo que mencionaba Brisa es de que todos esos descubrimientos, esas anomalías que se encontraron en el transcurso del siglo pasado, llevaron a lo que se conoce como el modelo estándar de la cosmología. Así como mencioné al principio, hay un modelo estándar de partículas que explica todas las interacciones en la naturaleza, con excepción de la gravedad, y todas las interacciones entre las partículas, y explica cada una de las partículas. Tenemos el modelo estándar de la cosmología, que se conoce como lambda, cold, dark matter. Subrayo ahí en rojo lo de lambda, porque lo de lambda se asocia a la energía oscura y lo de cold dark matter se asocia a la energía oscura. Entonces, según nuestro modelo, el modelo en sí se fundamenta en la relatividad general,
La relatividad general habíamos comentado que es la teoría de la gravedad, o sea que nos tendría que dar todas las respuestas de todos los fenómenos a escalas universal, a escalas grandes que observa el universo. Entonces, según este modelo, el 73% de la composición del universo actualmente es de energía oscura. Esto es actualmente. Y de materia oscura es el 23%. La materia atómica, de la materia de la que todos estamos compuestos, la materia que explica el modelo estándar de partículas, la materia de la que está compuesta la Tierra, la materia de todos los elementos de la tabla periódica, solo forman el 4.6% de toda la composición del universo. La verdad que es muy poco. Podríamos ver en esta diapositiva que nosotros comprendemos menos del 5% de la composición del universo. O al menos se justifica. No se puede justificar lo demás. Los fotones forman un 0.005% en la actualidad. Antes fue mucho más, tuvo mayor protagonismo los fotones. Entonces, y los neutrinos, que son otros componentes importantes, el 0.0034%. Según este modelo estándar de la cosmología, el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Entonces, según este modelo, el universo está o sea, imagínense que la densidad total de esto tiene que ser el 100%, ¿verdad? Entonces, esta omega que aparece a la izquierda, el del lado izquierdo, es la densidad total de energía del universo. Entonces, obviamente esto del lado izquierdo tiene que ser igual a todos los componentes del universo al lado derecho. Entonces, la densidad de energía total de la materia del universo más la densidad de energía total de radiación. Aquí en radiación se meten todas las partículas como los neutrinos, fotones y neutrinos. Y también la densidad de energía asociada a la energía oscura. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto me tiene que dar igual al 100% de las componentes del universo. Y eso es importante comprender porque los datos nos dan valores para estos parámetros que son importantes en el modelo, nos dan valores muy precisos. Y justo nos dan los valores que observábamos en la diapositiva donde sale la gráfica de pastel. De observaciones de supernovas, observaciones de cúmulos de galaxias, observaciones del fondo cósmico y microondas. Todo eso, si yo meto esta información en nuestro modelo de lambda CDM, obtengo de que efectivamente hay un 73% que tiene que asociarse a la energía oscura y un 0.3 aproximadamente de densidad de toda la materia, es decir, tanto de materia atómica como de materia oscura. Entonces, según este modelo, con esos parámetros se justifica que el universo sí tiene que estar, sí se tiene que estar acelerando. Es decir, si tuviésemos valores diferentes de eso, el universo podría no estarse acelerando, se podría contraer, pero esto es bien importante porque observaciones independientes de fenómenos independientes nos dan valores muy precisos en la actualidad de la densidad de la energía oscura y de la densidad asociada a la materia y a la materia oscura. Entonces, esto es bien importante entender de que nuestro esquema del universo hoy en día se basa en el modelo y el modelo está calibrado con las observaciones en diferentes épocas del universo. Entonces, este es como nosotros podemos visualizar la evolución del universo. Al principio, lo que se conoce como el Big Bang, una explosión.
después una inflación. Tanto el Big Bang como la inflación son procesos que no pueden explicarse detalladamente, sino que fue un evento en el que surgió el universo. Y nosotros en la actualidad tenemos información desde lo que se conoce como la radiación reliquia, que es el fondo cósmico de microondas. Eso se generó aproximadamente cuando el universo tenía 380.000 años. Entonces, todos esos fotones nos traen información de la materia oscura en ese momento, de la energía oscura en ese momento y de la materia, eh, bariónica o materia atómica de ese momento. Entonces, algo importante es de que el universo tuvo etapas en donde tenía componentes que eran principales o que dominaban sobre la evolución del universo. Antes de los 380.000 años dominaban los fotones. Después de esa época vino una época que se llama época oscura, en donde la materia como tal dominaba sobre la evolución del universo, y ahí tuvo un protagonismo muy importante la materia oscura, ya que la materia oscura formó las semillas para que crecieran las galaxias como las conocemos hoy en día. Entonces, este gráfico muestra esa forma de copa para mostrar de que no es hasta hoy en día de la evolución del universo que ya se está expandiendo de manera acelerada. Entonces, esa forma de cónica que vemos al final nos da un indicio de que todo se está acelerando. En el pasado no fue así, sino que era una expansión nada más del universo. O sea, el universo siempre se ha expandido desde el principio, pero no es hasta hoy en día y el futuro del universo que se va a seguir expandiendo y acelerando. Y se dice que comienza la era la época de la energía oscura. Es decir, la energía oscura va a tener el mayor protagonismo en la evolución del universo a futuro. Entonces, ahí el modelo indica, por ejemplo, de que el universo va a tener una época fría en donde terminará muriendo térmicamente. Y lo que habrá serán solo agujeros negros dispersos por todo el universo, debido a esta expansión acelerada. Entonces, quiero ponerles un video donde se resume la evolución del universo desde el principio, según el modelo de lambda CDM. Entonces, desde el Big Bang, en la esquina inferior derecha, podemos ver la edad del universo. O sea, estas son simulaciones numéricas desde el principio. Entonces, en la esquina inferior derecha pueden ver la edad que tenía el universo, 4.1 billones de años, en donde ya estaba en la época oscura, donde dominaba la materia. Entonces, ustedes pueden imaginarse que cada uno de esos puntitos que se observan son galaxias y estrellas, y todas esas explosiones que se logran ver son las supernovas. Entonces, estas supernovas lo que hacían era enriquecer de elementos pesados, entendiendo elementos pesados, todos los elementos de la tabla periódica mayor al hidrógeno. Entonces, ahí en morado se puede ver los elementos pesados. Entonces, después de los 9 billones de años, o 9.000 millones de años, se formaron galaxias y se formaron estrellas con elementos mucho más pesados. De hecho, por ejemplo, el Sol se conoce como una estrella de tercera generación y que está compuesto de elementos pesados, mucho más pesados que las generaciones anteriores. Entonces, algo bien importante es de que al final o al día de hoy, la materia oscura que se logra ver en color azul
la materia oscura tiene un papel protagónico en la formación de la galaxia. Son la mayoría de materia que existe en el universo. Eso es como lo vemos con materia oscura, pero en el visible, o lo que ven los telescopios, es de esta manera. Es decir, la materia oscura es como envolturas de masa que envuelven a todas las galaxias, que es muy importante para justificar su dinámica. Entonces, ya para ir quizás concluyendo, actualmente, ¿qué conocemos de la materia oscura? Esto es bien importante entender porque más allá de las anomalías que se tienen o que se han observado en la materia oscura, pues estas preguntas vienen orientadas a la investigación que se hace en la actualidad para poder dar explicación de qué es la materia oscura. Entonces, algunas de las respuestas, estas son respuestas que son investigaciones en la actualidad, pues la materia oscura podría estar compuesta de partículas que conforman, por ejemplo, que no tendrían que tener carga eléctrica, porque si no, tendría que haber sido observada esta interacción en las observaciones, ya que la carga eléctrica es muy sensible, por ejemplo, a la interacción con los fotones o interacción con los electrones que se observan de manera indirecta en los procesos físicos. Otra cosa que se sabe ya en la actualidad es que no tendría que interactuar fuertemente entre sí. Habíamos visto que una de las interacciones, de las 4 interacciones fundamentales, era la interacción fuerte, que esta tiene que ver, por ejemplo, a escala subatómica. Un neutrón con un protón, por ejemplo, se atraen fuertemente. Entonces, por otro lado, no se ha logrado establecer que hayan candidatos de partículas de las que se conocen del modelo estándar para justificar estas partículas que componen la materia oscura. Entonces, esto ha sido una investigación ya de muchos años para lograr entender si hay algún componente que se pueda predecir en el modelo estándar de partículas para proponer a un candidato importante que compone la materia oscura. Bueno, ya se sabe muy bien que compone aproximadamente el 23% del universo actual. Se sabe que ha jugado un papel fundamental en la formación y evolución de la galaxia. Esto se sabe más que todo por las simulaciones numéricas de nuestro modelo, lambda CDM. Entonces, se sabe de que si no se pone el valor preciso de materia oscura en toda la evolución del universo, no se justificarían las observaciones en la actualidad. Es decir, las simulaciones, al final de cuentas, tienen que justificar las observaciones. Por otro lado, parece que algunas galaxias no tienen materia oscura. Estas son investigaciones bastante recientes y se ha logrado observar que algunas galaxias no tienen materia oscura. Entonces, eso es como algo polémico, ¿verdad? Porque ahora en día todas las galaxias tendrían quizás que tener materia oscura. Pero eso también entra un poco en debate debido a que establecer si tienen o no tienen materia oscura, estas galaxias tienen que ver con cómo se miden las distancias. Entonces, el tema de las distancias, de la calibración, siempre ha sido como un debate, porque si no se ha calibrado bien, pues parecería que no tienen materia oscura la galaxia, o al revés. Otra cosa muy importante de la materia oscura es que tiene que ser muy estable, o las partículas que la componen tienen que tener un tiempo de vida media muy, muy largo. Por ejemplo, si fuera una partícula la que compone la materia oscura, de manera directa se tendría que lograr observar, por ejemplo, en colisionadores, en donde 2 partículas de materia oscura logran colisionar y esta colisión tiene información que podría ser detectada en colisionadores. O
de manera indirecta, por ejemplo, si bien es cierto, es estable la materia oscura, de manera estadística podría haber una partícula de materia oscura que estadísticamente su vida media sea, por ejemplo, de la edad del universo, y esta decaiga en partículas del modelo estándar. Entonces, esas partículas del modelo estándar con las que yo tengo hecho mis detectores, tendría que detectarlas, valga la redundancia. Y eso me tendría que dar información indirecta de la composición de la materia oscura. Eso fue por la materia oscura. Entonces, ahora del otro lado de la materia oscura, en la actualidad sabemos que lo conforma, o la energía oscura está conformada, el universo está conformado por el 73% por energía oscura. Eso de nuevo se sabe por el modelo y el modelo está calibrado por las observaciones. Su influencia fue muy pobre en el inicio y también gran parte del universo. Realmente en las evoluciones, por ejemplo, al día de hoy, si se evoluciona el universo desde el Big Bang hasta el día de hoy, la influencia en la evolución del universo realmente fue muy pobre de la energía oscura. Pero sí va a ser importante y va a ser fundamental en el futuro, como les comentabas. En el futuro va a dominar, según el modelo, la energía oscura y esto va a llevar a una muerte térmica del universo en donde todo estará alejado de todo y será completamente oscuro. Y reinarán los agujeros negros, que como en una charla de Brisa mencionó, los agujeros negros se evaporan. Entonces, al final terminará todo desapareciendo. Otra cosa importante es que los efectos de la expansión acelerada del universo son visibles a escalas muy grandes, del orden de 100 megaparsecs, y por eso fue muy, muy complicado detectarla. Y localmente se puede despreciar. Localmente hablamos del sistema solar o incluso de la galaxia o incluso dentro del cúmulo, por ejemplo. La energía oscura se comporta como un fluido con presión negativa. Eso es algo antiintuitivo porque en la naturaleza no existe ningún fluido que se comporte con una presión negativa. Entonces, por eso, si bien es cierto en las simulaciones es fácil, digamos, simplemente se pone un fluido y se le pone una presión negativa y por eso es que decimos que la energía oscura se comporta como fluido, como presión negativa, pero no es algo natural y no es algo que logre justificarse de manera natural. Otra cosa que se ha hecho históricamente es que la energía oscura se ha asociado con la energía del vacío. Es decir, el vacío no está tan vacío, sino que tiene energía. Y esa energía se conoce en gran medida. Pero no se ha logrado justificar y hay una discrepancia muy grande con las observaciones de energía oscura. Entonces, simplemente se ha asociado pero no se ha logrado dar una correlación directa. Entonces, bueno, ¿qué no sabemos tanto de la energía oscura como la materia oscura? Ya les había mencionado que no se conoce cómo detectarlos de manera directa, no se conoce tampoco de qué partículas están formadas y si estas partículas están formadas por partículas que no forman el modelo estándar o en esta teoría que les comentaba de que esa teoría explica toda la materia que existe. Entonces, otra interrogante importante que se plantea y que se investiga en la actualidad es preguntarse si a escalas muy grandes, por ejemplo, del orden de 100 megaparsec, realmente la relatividad general, que es realmente el modelo matemático en el que reside el modelo lambda CDM,
si a esas escalas tan grandes la relatividad general tiene que ser corregida. Es decir, algo así como lo que pasó con Newton y con lo que hizo Einstein, si a estas escalas tiene que tener correcciones la relatividad general. Entonces, eso es bien importante porque no existiría quizás la energía oscura, sino que simplemente son nuestros cálculos los que dan errores y tiene que haber una teoría nueva. Entonces, otra pregunta también interesante que sale en la actualidad es de que si necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Al principio les había comentado que, si bien es cierto, la gravedad fue la primera interacción que, que se estudió a nivel macroscópico, es la única interacción que se conoce en la naturaleza que no ha sido explicada a nivel cuántico. Entonces, ese es otro problema que podría o no estar relacionado con la explicación de la energía oscura y la materia oscura. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, hay preguntas así de por qué el universo se está acelerando. Esas preguntas a veces se topan con dilemas filosóficos. ¿Por qué el universo se está acelerando? O si existe una nueva fuerza fundamental en la naturaleza y que no ha sido descubierta y que es opuesta a la gravedad. Entonces, ya por último, solo mencionar así rápidamente algunos experimentos que se han establecido en la actualidad para lograr discernir estos fenómenos naturales. Por un lado están claramente las simulaciones de Millennium Simulation Project, por ejemplo, que trata de simular el universo a escalas muy grandes, del orden de megaparsec, y ver cómo el papel que jugará la energía oscura. Otro experimento que ya tiene algunos años y que ha sido trascendental para corroborar lo que se conoce como el modelo estándar de partículas es el Gran Colisionador de Hadrones. Este fue importante, este colisionador, porque muchas de las partículas que fueron propuestas en la teoría fueron confirmadas por este colisionador, y uno de ellos fue el famoso bosón de Higgs. El bosón de Higgs fue descubierto allá por 2012 y el cual había sido propuesto allá por 1965, más o menos. Entonces le llevó todo ese tiempo a la humanidad conocerlo de manera experimental. Y así hay observatorios que están intentando obtener información de la materia oscura en el espectro de los rayos gamma, como MAGIC, este observatorio MAGIC, otro observatorio en México que está allá en Puebla, el observatorio HOPE, que también está tratando de observar fotones muy energéticos del orden de allá de los rayos gamma para obtener información indirecta de la materia oscura. Y bueno, así hay experimentos. Y como resumen de la charla, ya para concluir, vimos que la radiación electromagnética ha tenido un papel muy importante para estudiar los objetos en el universo. Por otro lado, vimos que también hay una vasta evidencia, toda evidencia indirecta, que sugiere la existencia de la materia y la energía oscura. Por otro lado, vimos que podrían existir nuevas partículas, también podrían existir nuevas interacciones fundamentales, y todo eso lleva a efectos anómalos que se observan con los telescopios. Pero, por otro lado, podría ser que hay algo mal con las teorías, o sea, es decir, que nuestras teorías están incompletas y que simplemente a las escalas que se observan los fenómenos de materia oscura o energía oscura, simplemente lo que se necesita es una nueva teoría que explique eso, y no hay que proponer nuevas partículas ni nuevas interacciones fundamentales. Y esta es como una diapositiva en donde he puesto todas las partículas que existirían
si hubiesen partículas, por ejemplo, bosónicas asociadas a la energía oscura o partículas fermiónicas asociadas a la materia oscura. Entonces tendríamos ya todo un zoológico de partículas que incluiría las partículas del modelo estándar cosmológico, perdón, modelo estándar de partículas y nuevas partículas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Raúl. Pues nos has dado todo un panorama de lo que se sabe, lo que no se sabe, cuáles son los indicios, a qué se debe que al final de cuenta seguimos siendo una minúscula parte en el universo, si solo el 23% es todo lo que conocemos, que podemos ver en diferentes longitudes de onda y que tenemos certeza. Ahora imagínate cuando nos dice que el 73% es energía, solo energía oscura, además de la materia oscura. Bueno, y la otra parte interesante es eso, y ya lo comentaban algunos de nuestros seguidores ahí de los programas en vivo, cuando estábamos hablando de los agujeros negros, y se planteaban la pregunta, hey, ¿será que al final si contabilizamos, si contamos todos los agujeros negros, contamos todas las masas de los agujeros negros, ¿será que vamos colectando a lo que corresponde a la materia oscura? Decía alguno por ahí, ¿no? Y bueno, lo que tú acabas de comentar, ¿verdad? Pareciera que esa envoltura que tiene, que no la vemos, ¿verdad? Me gustó mucho esa parte en el video, que esa envoltura de las galaxias que no visualizamos, pues eso es lo que está asociado, ¿verdad?, a estas componentes, y que prácticamente al final pues podrían quedar como agujeros negros. ¿Sí? Sí. Sí, la verdad que el modelo el modelo que se calibra con las observaciones, por ejemplo, las observaciones que tengo en óptico tienen que justificarse con el modelo, ¿verdad? Entonces, esa simulación que mostré responde a las observaciones que se pueden hacer a diferentes épocas del universo. Entonces, eso es lo interesante. O sea, el modelo puede ser tan extraño como se quiera, pero al final de cuentas tiene que responder a las observaciones que se tienen. Y de momento sí no se tiene una explicación de eso, una explicación así físicamente de lo que es materia oscura o energía oscura, pero sí tiene que estar según nuestro modelo y según las observaciones. Sí, yo me acuerdo cuando empezaba a leer sobre estos temas de astronomía y decían, bueno, si contamos toda la masa, hace falta masa y no la podemos ver, ¿verdad? Entonces es materia pura. Sí. También hablaba yo con un profesor que trabaja en cosmología, en gravitación y cosmología, y me decía que ya cuando nosotros empezamos a cambiar de escala, es más difícil de repente conseguir más información, ¿va? Y es lo que tú estabas mencionando, ¿va?, como uno de los puntos finales, ¿va?, que probablemente a escala algunos modelos, algunas teorías no dan la explicación que nosotros esperaríamos y probablemente nos estén dando información errónea, ¿va? Así. Sí, que ya digamos, a nivel histórico de la física ya se ha dado. O sea, son esos cambios de paradigma que se han dado. Por ejemplo, el ejemplo típico es las teorías macroscópicas que se establecieron allá, o sea, que ya estaban bien establecidas a principios de 1900, trataban de usar todo eso que se conocía a nivel macroscópico a nivel microscópico o a nivel subatómico, pero no se logró. Y lo que hubo fue implementar una nueva teoría para dar explicación a fenómenos que ya estaban relacionados a escala subatómica. Entonces, sí, algo así podría ser que pasara, pero a escalas enormes, de escalas del tamaño del universo. Sí. Bueno, vamos a dar paso a los últimos comentarios y preguntas que se han generado acá a raíz de toda la conversación que tú nos has presentado. Milton Aguilar de saluda, dice excelente presentación. Rommel Meléndez, también él es miembro de la Asociación de Astronomía de la Universidad Don Bosco. Erika Arévalo,
pregunta si habrá algún estudio reciente de investigación sobre la materia oscura. Sí, digamos que estudios hay un montón. Sí, las preguntas que puse ahí, las preguntas que puse ya, de último, digamos, cada una de esas preguntas son investigaciones en la actualidad. Por ejemplo, digamos, si se mira la materia oscura como que son partículas, hay toda una línea de investigación que trata de entender de que quizás no hay no hay un modelo estándar de partículas que todavía no conocemos, sino que hay otro modelo estándar oscuro en el cual hay quarks oscuros y estos quarks oscuros forman neutrones oscuros y esos neutrones oscuros son los que componen la materia oscura. Entonces ahí hay todo un zoológico de partículas que teóricamente se justifican. El problema es eso, de que ya a nivel de observación o a nivel experimental es muy difícil corroborar ese tipo de cosas. Entonces, a nivel de observaciones, o sea, simplemente en la actualidad lo que se está haciendo es tratar de detectar anomalías en las observaciones. Por ejemplo, de repente se escucha de que hay alguna señal en rayos gamma, por ejemplo, en una galaxia activa, de que no se justifica con el modelo de galaxias activas, de núcleos activos, por poner un ejemplo. Entonces, eso se trata de asociar con eventos, por ejemplo, de colisiones de partículas de materia oscura. O esas son las investigaciones que se hacen en la actualidad, pero como tal, está muy difícil. Hay gente que lo que está haciendo es esperando que venga la nueva generación de colisionadores de partículas para ver si se encuentran nuevos indicios. De hecho, el LHC está inactivo de momento, si no me equivoco. Se está siendo mejorado para que venga una nueva generación para poder hacer detecciones ya de otra escala y ver si se encuentran indicios. También, por ejemplo, del lado de observación, se está planeando ya nuevos detectores de ondas gravitacionales. Tal vez eso nos puede dar información nueva de la materia oscura, por ejemplo. Bueno, o sea que los que quieran dedicarse, hay de dónde hacer trabajos de investigación. Sí, hay todo un sinfín desde lo teórico, lo numérico, o lo instrumental, o lo observacional. Está muy bien. Bueno, Mauricio Cañadas, que también es miembro de la Asociación de Astronomía, hace una pregunta. Dice, ¿en qué dirección se expande el universo según los estudios hasta hoy? Sí, esa es una buena pregunta. Digamos que se tiene que entender como expansión del universo, acelerada del universo, como algo que sufre todos los componentes del universo. Quizás hubiese sido bueno, y se me olvidó quizás poner algo así como una vejiga. O sea, ese es un experimento que se suele hacer bastante en cosmología. Si ustedes en una vejiga pintan con las galaxias, si pintan galaxias en la superficie de la vejiga y la empiezan a inflar, ustedes se dan cuenta de que no hay una dirección privilegiada para estas galaxias o estos puntos que están en la vejiga. O sea, si por ejemplo una hormiga se sitúa en alguno de estos puntos, va a ver que todo se aleja de todo, ¿verdad?, respecto a ellos. Y así si sitúa otra hormiga de otro lado, de otro punto, esta va a ver que todas se alejan de todas respecto a ella. Entonces, realmente no hay una dirección privilegiada a las escalas de que la aceleración del universo tiene protagonismo. Pero, por ejemplo, a escalas de distancias galácticas, no sucede eso. Por ejemplo, creo que lo comentaste un día, Brisa, de que, por ejemplo, la galaxia Andrómeda realmente se está acercando a nosotros. ¿Por qué? Porque la influencia gravitacional es la que juega el papel fundamental en la dinámica de la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda.
Pero no sucede eso a grandes escalas. Todo se aleja de todo. Sí. Sí, ahí en algún momento hemos hablado bastante sobre el papel que juega en la parte gravitacional, ¿va? Los campos gravitacionales, la interacción, ¿va? Una vez que están lo suficientemente cerca. Sí. Bueno, seguimos con otra pregunta. Acá dice Eric, bueno, Margarita Mendoza. Buenas tardes, dice, muchas gracias por compartir su conocimiento en este webinar. Muy interesante tema, dice. Y Eric Arevalo dice, ¿la gravedad podría tener vinculación o influir a la energía oscura? Digamos que si lo vemos como digamos que la energía oscura fuera como una especie de interacción fundamental. Entonces, las interacciones como tal solo influyen a las partículas. Entonces, sería preguntarse en sí si a una partícula como tal influye, por ejemplo, la gravedad y la energía oscura. Entonces, si lo vemos así como una interacción fundamental, por ejemplo, una gravedad, pero contraria, tendríamos que hablar, por ejemplo, cómo estas influyen en las partículas. Entonces, si lo vemos así, o sea, al universo en sí, a la materia visible, a las escalas de 100 megaparsecs, sí estamos viendo que tanto la gravedad influye como la energía oscura. ¿Por qué? Porque vemos que las estructuras están bien formadas, o sea, se observan estructuras a grandes escalas como las simulaciones que vimos. Las estructuras como tal están bien formadas y eso lo formó la gravedad. O sea, la gravedad llevó esa dinámica para que las estructuras tuviesen esa forma, pero al mismo tiempo se está viendo que la energía oscura está influyendo en la galaxia, porque estamos viendo que a esas escalas las galaxias se alejan de nosotros. Entonces, lo importante es entender de que ambas sí influyen sobre la materia que observamos. Muy bien. Eric Joel Hernández pregunta, dice, ¿la materia oscura permea solo las macroestructuras como las galaxias y los cúmulos o también las microestructuras a nuestro tamaño humano? ¿Tiene algún efecto? Eso también es importante porque realmente de hecho, tanto la materia oscura y la energía oscura tendrían que permear todo. El detalle es de que su influencia es más evidente en estructuras con densidades grandes. Por ejemplo, del lado de la materia oscura tienen que haber densidades o mucho material, mucho de la escala de galaxias. Entonces, a escala humana, estos fenómenos se pueden despreciar. Por ejemplo, la energía oscura, había comentado de que se ha relacionado con la energía del vacío, y la energía del vacío sí es algo que en experimentos en laboratorio se hacen para medir de manera indirecta la energía del vacío. Entonces, sí, efectivamente, sí permea todo, pero no hay influencia, o la influencia es completamente despreciable debido a eso, de que solo es notable en estructuras con masa del orden de galaxias. O sea, tiene que ver más con la densidad, o sea, con la masa que se tiene y no tanto a la escala. Sí, la escala y también parece que hay una relación también, por ejemplo, hay una correlación entre cantidad de masa normal, masa atómica, con materia oscura. Por ejemplo, en la galaxia podemos ver en esas curvas de rotación. O sea, a medida nos acercamos al centro de la galaxia hay menos materia oscura, pero hay más materia atómica. Y a medida nos alejamos del núcleo de la galaxia,
hay más materia oscura, pero menos materia atómica. Entonces hay como una correlación que todavía no se entiende. O sea, hay una física ahí entre la materia oscura y la materia atómica que no se sabe, pero sí, en principio tendría que permear todo, y por eso hay experimentos que tratan de observar algún fenómeno a nivel de laboratorio para encontrar información de materia oscura, pero hasta la fecha no se ha podido. Ok. Bueno, aquí Gladys Paredes nos dice, excelente presentación, muy interesante, se aprende mucho. Georgina Juárez, saludos y felicidades a Raúl. Eduardo Mejía, bueno, vamos a ir, sabemos que pueden quedar todavía muchas interrogantes, que bueno, vamos a tratar de ir respondiendo en otras temáticas, no crean que este es el único tema que vamos a presentar. Vamos a seguir invitando a Raúl para darle continuidad a todas estas fases de investigación que se tienen con esta temática y sobre todo con cosmología. Ya vieron que él está trabajando en esa área. Podemos hablar sobre la radiación de fondo cósmico en algún momento también. Esa es otra temática muy interesante. Vamos a cerrar con esta pregunta. Estas dos, vale, vamos a hacer las dos de una vez. Dice Eduardo Mejía, excelente tema. ¿Podría ser esta energía oscura alguna forma de energía centrífuga que expande las galaxias de su origen? Esa es una. Voy a mencionar la otra. Eric Joel dice, impresionante relación entre lo macro y lo microestructuras. Nunca me lo imaginé. Gracias por responder a la pregunta. Entonces, cerramos con esa pregunta de Eduardo Mejía, de si podría ser esta energía alguna forma de energía centrífuga que expande las galaxias de su origen. Sí, entendería que sería algo así como... es que ya en el universo ha habido algo así, por ejemplo, al inicio del universo, después del Big Bang, hubo algo que se conoce como inflación, que no lo mencioné en el modelo. El modelo de Lambda CDM también tiene algo que se conoce como inflación, que hizo algo así como lo que él plantea, o sea, el espacio-tiempo como tal se estiró de manera exponencial, pero es algo tampoco que no se justifica. Es decir, matemáticamente sí se coloca y ayuda muy bien a justificar las observaciones, pero no se justifica en la naturaleza. O sea, efectivamente, por ejemplo, esa es una línea de investigación, o sea, proponer que es un tipo de fuerza que tira todo para afuera. Y matemáticamente no es muy complicado asimilar eso, se pone ahí un campo escalar dentro de las ecuaciones que simplemente es con signo contrario a la gravedad, y matemáticamente dar buenos resultados. Sin embargo, ya a la hora de explicar qué significa ese campo escalar, o sea, qué sentido tiene en la naturaleza o qué explicación le doy, ahí es el problema. Entonces, sí, efectivamente podría ser eso, o podría ser algo parecido, pero a la hora de explicarlo con la física que conocemos, porque al fin y al cabo todo tenemos que justificarlo físicamente, por más que una teoría sea muy elegante matemáticamente, al final de cuentas tenemos que dar una explicación que esté justificada con observaciones, con experimentos. Es decir, yo tendría que observar, o sea, tendría que observar directamente ese tipo de fuerza y darle la explicación, como la gravedad, por ejemplo. La gravedad se explica muy bien en la naturaleza. Bueno, tenemos todavía mucho por conversar, pero sabemos que también este tipo de actividades ya las hacemos con un tiempo en el cual podamos interactuar con nuestro conferencista y todos ustedes, ya que están pendientes de las actividades, así es que los dejamos ahí picados para continuar con esta temática en otra ocasión. Ya vieron que están saliendo por ahí varios temas que podrían dar una continuidad a toda una serie de webinars. Así que, bueno, Raúl, te agradecemos mucho por la presentación
la buena conversación que hemos tenido. Este es el primer abordaje que hacemos del tema de energía y materia oscura desde el Observatorio Micro-Macro, así que ha sido un placer que nos estuvieras acompañando y que compartieras tu experiencia. Sabemos que ya un doctorado significa leer muchos artículos, estar a la vanguardia de las investigaciones y bueno, sobre todo tratar de darle esas respuestas a las preguntas que generamos acerca de nuestro universo. Gracias entonces por haber participado, por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias por la invitación y saludos a todo el público que igual si siguen escribiendo, si haciendo preguntas ahí en el video, yo puedo responder. Creo que se puede responder, ¿verdad? En el chat del video que queda colgado. Sí, claro, se puede. Así que, bueno, ahí dice Jonathan Paniagua también, excelente, gracias por este maravilloso webinar. Así que, bueno, no nos resta más que agradecerles a todos los que nos siguen en las actividades del OMM. Gracias por compartir y hacer muy vívido este espacio que está dedicado para todos los que están pendientes de conocer el universo a pequeña y gran escala. Merci Portillo, gracias también. Ahí va el saludo también para Raúl. Y bueno, acuérdense que tenemos más actividades, más webinar. Vamos a seguir con la serie de cosmología en los programas en vivo. Y bueno, sigan todas las actividades a través de nuestras redes. Y acuérdense que seguimos con otros temas, no solamente en el área de astronomía, sino también en el área de microscopía. Así que nos vemos en los siguientes programas. Hasta la próxima. Chao.